Arratsaldeon, eta ongi etorri guztiok ospakizun honetara, Pasko Gaubella ospatzera. Nos alegra mucho recibiros a todos y además en este lugar veis que por aquí pues entráis normalmente en la misa del domingo y bueno, pues estamos intentando hacer todo lo posible para que nos resulte lo más familiar esta celebración y las anteriores. Porque en definitiva lo que queremos es pues encontrarnos con aquel que anima nuestra vida, aquel que estamos celebrando en su muerte y resurrección. Por ello, os repito a todos, bienvenidos. Haremos enseguida el fuego y seguiremos nuestra procesión en la continuación de la celebración de la Vigilia Pascual. En esta tarde arde este fuego vigilante que vamos a bendecir. Con él encenderemos el cirio pascual. De este modo brillará esa luz que simboliza a Cristo resucitado. De su luz y nueva vida participamos todos. Es una celebración que nos llena de alegría y felicidad. Nos habla de resurrección y vida. Y con ese espíritu nos adentramos en la celebración. El fuego ha acompañado la vida de las personas y lo sigue haciendo en todas las culturas. Sua laguntzeko, berotzeko eta iluntasuna argitzeko dugu. Jainko gure jauna, zure semea munduaren argia denezkero, beronen bidez eman diguzu gizakiei, zure argiaren dirdira. Bedeinka ezazu zu berri hau, eta emaguzu Pasko jaiotan zeru gauzetarako isioturik, harima garbiz betiko argiaren jaietara iritz gaitezela. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Bueno, hemos encendido, el fuego parece que no quería arder bien, y entonces pues hemos encendido, veis ahora está bien el fuego. El fuego significa que en nuestro interior la fe, porque es el símbolo de la fe, es el símbolo de Jesús, anima nuestra marcha y la marcha es una invitación a vivir como resucitados, siguiendo los pasos que Jesús mismo ha vivido. Por eso ahora poco a poco nos vamos hacia la capilla. Nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad,
oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bihotzez eta gogoz oiuka goratzea. Jainko aita ona eta bere seme bakar Jesucristo gure jauna. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Hauxe bai da gaua, lur zabalean kristorengan sinesten dutenak, lurreko makurkeria eta bekatuen ilunpetik atera. Graziara itzuli eta santutasunera erakartzen dituen gaua. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Bai harrigarria zure guganako errukia, bai neurrigabea zure maitasun samurra, zerbitzaria erosteko semea ematea, qué incomparable ternura y caridad, para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz culpa que mereció tal Redentor. Hau erru zorionekoa, horrelako erosle bikaina iritsi diguna. Qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Hau bai benetan gau zoriontsua, zerua lurrarekin, gizakia jangoikoarekin bat egiten denekoa. Te rogamos, Señor, que este cirio que representa a Cristo resucitado y es consagrado a tu nombre, arda sin apagarse para destruir las oscuridades de nuestras vidas. Por Cristo, que vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Jesus, jaun berpiztuaren gau santuan, bigarren pausuan sartu gara. Nos dejaremos guiar por la palabra de Dios, que a través de la historia ha ido también iluminando a los hombres y a las mujeres en su caminar. Aquí escucharemos las obras maravillosas que Dios ha realizado para llevar a cabo su historia de salvación. El primer cuadro es, según el autor sagrado, algo grande y hermoso. En los orígenes de la existencia está Dios, actuando y sembrando semilla de vida. Por lo tanto, en la raíz del cosmos y de la humanidad está presente el Dios de la vida. El autor lo expresa por medio de una hermosa parábola. Escuchamos con corazón sencillo y abierto.
Lehen irakurgaia hasiera liburutik. Hasieran Jainkoak zerulurrak egin zituen. Ta Jainkoak esan zuen, egin dezagun gizakia. Izan bedi gure antzeko, gure irudiko. Menpera ditzala itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak, abereak, basapiztiak eta lurrean narrastaka dabiltzan pizti guztiak. Jainkoak beraz, bere antzeko egin zuen gizakia. Jainkoaren beraren irudira egin zuen, arreta eme egin zituen. Eta bedeinkatu egin zituen, esan ez. Zorritzazue umeak eta ugaldu. Bete lurra eta izanaren nagusi. Menpera itzazue itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak eta lurrean arrastaka dabiltzan pizti guztiak. Jainkoak esan zien, ara, zuei ematen dizkizuet lurra zalean diren azidun landare guztiak eta azidun frutarbola guztiak. Hoiek izango dituzue janari. Abere, zeruko hegazti eta lurrean arrastaka dabiltzan bizidun guztiei berriz, belarrezea ematen diet janari. Eta hala izan zen. Eta egin zuen guztia oso ona zela ikusi zuen Jainkoak. Jaunak esana. El que se fija de tu palabra vivirá feliz. El que se fía de tu palabra vivirá feliz. Habla, Señor, habla a tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, habla a tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Biziaren Jainkoa eta ama ona, gauza guztiak izakion onerako egin dituzu. Egizu, zure seme alabok ikus dezagula, denboren hasieran mundua egitea harrigarri izan bazen ere, asko harrigarriagoa dela azken aldietan Kristo gure Paskuak eskainitako oparia. Jainko eta errege bizidea eta gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbamen historiako beste une garrantzitsu bat gogoratuko dugu. Egiptoren menpe zegoen Israel herriak, Jainkoaren beso indartsuari esker, askatasuna iritsiko du. Itsasgorria askatasunaren ezaugarri bihurtuko da. Egun hori Israeldarrak urtero gogoratzen zuten. Guretzat, Jesukristok ekarriko digu behin betiko askapen eta salbamenaren aurrerapen bezala da. Gogo biziz entzun dezagun. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú alza el cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa
y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio, desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor. Jauna kesana. Tu palabra nos hace libres, libres de verdad. Tu palabra nos hace libres, libres de verdad. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Jainko aita ona, gure egunotan ere ikusten dugu zure lehenengo mirarin argitasuna. Lehenago herri bat faraonen menpetik aterata, erakutsi zenuen zure indarra. Orain herri guztiak salbatzen dituzu, bataioko uretan bizi berrien emanez. Egizu mundu guztiko herriak heldu gaitezela zure seme Jesusek hasitako familia berria izatera. Jainko eta errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaías profetaren liburutik. Así dice el Señor: Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da la hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído y venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David, a él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti. Por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino
y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra y fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Jaunak esana. Tu palabra es fuego en el alma, fuego abrasador. Tu palabra es fuego en el alma, fuego abrasador. Habla, Señor, habla a tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, habla a tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Jainko aita ona, indar lokatu ezina eta argi ezin ilundua. Begira iezaiozu biozonez, Eliza osoaren misterio harrigarriari. Eta betidanik gura izan duzunez, bakean amaitu ezazu gizaki guztiak salbatzeko lana. Mundu guztiak ezagutu dezala, gauza miragarri hau, erorita zegoena jasoa dela, zaharra berritua, eta dena lehenengo neurrian ezarria. Diren guztien hasiera den zure seme Jesukristori esker. Zurekin bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres. Vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía, e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna.
Azken egun hauetan egin dugun moduan, hemen ikusten duzue aulki bat. Aulki horretan, zuek guztiok zaudete gurekin hemen. Igual que estas celebraciones anteriores, en esta silla que tenemos aquí, no está vacía, sino que ahí todos los que formamos parte de esta comunidad estamos sentados desde vuestras casas, niños, jóvenes, familias, y en este momento la luz que hemos encendido del cirio la queremos también poner en esta silla. Por eso los que tengáis en casa una vela, os invitamos a que en este momento la podáis encender y la dejéis encendida prácticamente hasta el final de la celebración. El Señor es mi Señor, aleluya, cantaré a mi Dios. El Señor es mi Señor, cantaré eternamente al Creador. Aleluya, aleluya. Bueno, pues unas palabras para saludaros de nuevo en esta celebración. Ahora al ver pues, la capilla vacía, parece que está vacía, pero no. Antes estaba mirando los bancos y digo, bueno, más o menos, pues sabemos dónde nos solemos sentar cada uno. Y de verdad que en este momento, aunque aquí no estáis físicamente, sí estáis. Así que os saludo en esta alegría de Pascua. Y bueno, pues en estas pequeñas palabras, breves palabras, que quiero deciros pues es compartir con vosotros la alegría del don de la fe que recibimos en Pascua y del encuentro con Jesús. Me voy a valer de entrada en dos parrafitos del Papa, que están muy bien, uno dirigidos a todos y el otro dirigido sobre todo a los jóvenes. Y luego ya sigo un poco. La resurrección de Cristo es el comienzo de una vida para todos los hombres y mujeres, porque la verdadera renovación comienza siempre desde el corazón, desde la conciencia. Pero la Pascua es también el comienzo de un mundo nuevo, liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. El mundo al fin se abrió al reino de Dios, el reino de amor, de paz y de fraternidad. Dice el Papa dirigiéndose a los jóvenes: vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo, Él está en ti, Él está contigo, nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Qué palabras más hermosas para este día, para todos vosotros, queridos jóvenes, y también para los que no lo somos. La fe necesita ir de nuevo a Galilea, reavivar el primer amor con Jesús, su llamada. Recordarlo, es decir, literalmente volver a Él con el corazón. Galilea, donde empezó todo. Vuelve al día de tu bautismo, de tu confirmación, de aquella Pascua de hace años o del año pasado.
a aquel Belabarce, al nacimiento de tu primer hijo, o del segundo, y quizá del tercero. Cuando uno sabe el día en que de verdad sintió en lo profundo de su corazón el toque de Dios. Vuelve y retoma el camino. Es esencial volver a un amor vivo con el Señor. De lo contrario se tiene una fe de museo o de libro, no la fe de Pascua. Jesús no es un personaje del pasado. Vive hoy. No se le conoce en los libros de historia, se le encuentra en la vida. Esta noche cada uno de nosotros está llamado a descubrir en Jesús resucitado al que está vivo, aquel que remueve las piedras más pesadas del corazón. No puedo preguntarme antes de nada cuál es la piedra que tengo que remover en mí. ¿Cómo se llama? La desconfianza. Llegar a creer con resignación que la muerte es más fuerte que la vida, que los problemas más grandes que las soluciones, que es imposible evitar las injusticias, las guerras, las epidemias, las muertes. Quizá el pecado que sella mi corazón. El pecado es buscar la vida entre los muertos, el sentido de la vida en las cosas que pasan, no en lo verdadero, en lo definitivo. ¿Acaso es el miedo que me paraliza? ¿Qué fuerza tiene el miedo en nuestra vida? ¿Cuánto decide? Pero ¿quién puede librarse de él en estas circunstancias? ¿Quién no tiene miedo? Resuena fuerte la palabra de Jesús a las mujeres: no temáis. Y de nuevo, vosotras no tengáis miedo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estas palabras de Jesús sí resuenan en los aplausos de las 8 de la tarde, en los que trabajáis con ahínco y sin boato para ayudar a todos en esta crisis que sufrimos, en todos los que estamos en nuestras casas y desde ellas aguantamos, ayudamos, colaboramos, trabajamos. Cristo vive. Esa es la fuerza que nos impulsa a todos, mujeres y hombres, a unir nuestros esfuerzos para salvar la vida. Las vidas de todos, mayores y pequeños. En Cristo resucitado, en su resucitarle, vemos y experimentamos el amor de Dios a todos, a enfermos y sanos, a los seres humanos y a la creación entera. Dios no abandona la obra de sus manos. En Cristo resucitado vemos la apuesta de Dios porque su amor es más fuerte que la muerte. Nos está impulsando a luchar contra la muerte y sus amenazas. En todo tiempo está Dios de nuestra parte. Que nos cueste verle no significa que no esté. Dios no es un Pilatos indiferente a nuestra suerte. No puede dejar de amarnos. Esto quiere decirnos con el resucitar a Jesús. No busquemos pues entre los muertos al que vive, porque está vivo. Está aquí, en nuestras casas, contigo y con los tuyos, en los hospitales, en las residencias con los que sufren y con los que ayudan y sanan. Está. Hay razones para luchar hoy y siempre. Nos espera en Galilea, en nuestro mundo, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro convivir, nuestra sociedad, en nuestra tierra, en nuestro universo, para hacerlo nuevo. Con nosotros, removiendo las piedras que nos amenazan y oprimen. Resucitado.
Aurrera pausu bat ematen dugu gure ospakizun honetan. Bataioa berritzera deituta gaude orain. Jesusen berpizkundeak bihotz-bihotzetik eraldatzen gaitu. Es momento ahora de renovar nuestro bautismo. La renovación de nuestro bautismo expresa que mediante la acción del Espíritu Santo recibimos la fuerza del resucitado, que nos capacita y da fuerza para vivir como resucitados, para vivir la vida de Jesús, ser testigos alegres y firmes, como lo fueron los apóstoles. Paulok dioen bezala, bataioak bat egiten gaitu Jesusen heriotzan eta piztueran. Eta jaunaren espirituaren eraginez gizaki berri gara. Era barri baten bizitzera deituak gara, onar dezagun gonbipedapen hau. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud al pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este momento, este signo que realizamos en todas las Pascuas, significa la interiorización de la resurrección de Jesús. Es decirle a Jesús, es renovación del bautismo, es decirle a Jesús, semenausu, yo quiero que lo que tú has vivido, tu resurrección, tu encuentro con el Padre, tu volver a nosotros para darnos lo que tú viviste y lo que tú eres, que nos sintamos hijos de Dios como tú eres, mediante el signo que realizamos lo queremos manifestar. Y es nada menos que la renovación del bautismo. Por el bautismo sabemos que Dios nos libera, nos vuelve a hacer hijos suyos. Vosotros los jóvenes, muchos seguros que estáis escuchando, recordaréis cuánto insistimos nosotros pues en el oratorio y en otros momentos, aquellas palabras que Jesús escuchó en el bautismo. Maite zaitut, atsegin zaitut, zuzara nire semea. En este momento, cada uno de nosotros, vosotros en vuestras casas, nosotros aquí, podemos vivir con alegría y profundidad, oír estas palabras que nos dice Aita Jainkoa mediante el Espíritu Santo a nuestro oído interior. Zuzara nire alaba, zuzara nire semea, maite zaitut. Con este signo estamos expresando esto. Bai jauna entzuten dizut, onartzen zaitut, sinisten dut, maite zaitut. Después de la bendición del agua, leeremos a continuación todos lo que nos habéis enviado, vuestras expresiones de fe. Estas expresiones de fe las entendemos hoy como vertirlas en el
verterlas en el agua, en la palangana, en la pila bautismal que tenemos delante, para que sean semillas de fe, semillas de resurrección en este mundo en el que nosotros vivimos. Jauna, gure jainkoa, begira gau beila honetan bildu den zure herriari, eta gure sortze harrigarria, eta gure salbatze harrigarriagoa ospatzen ditugun gau honetan. Dígnate bendecir esta agua, y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño nuevo del nacimiento. Que de nuevo nos vivifique ahora y nos haga participar en el gozo de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agua, lávame, purifícame, dame agua tu espíritu, agua, lávame, purifícame, dame agua tu espíritu, agua, lávame. Que la resurrección de Jesús nos ilumine y aliente en este tiempo de sacrificio personal y colectivo, y poder pronto todos juntos celebrar la alegría de la vida. Aleluya. Para nuestra familia, creer en Jesús nos llena de alegría, porque nos da la fuerza y la bondad para llevar a cabo lo que tenemos que hacer cada día. Creer en Jesús nos ayuda a ser mejores personas, nos sostiene cuando dudamos o tenemos debilidad, nos recuerda que nos quiere siempre, aunque nos enfademos o a veces le olvidemos. Sentimos que nos cuida cuando estamos tristes e indefensos, y notamos su presencia en la familia cuando bendecimos la mesa y rezamos juntos. Jesús bizirik dago, aleluya, aleluya. Quiere vivir en mi corazón, en tu corazón, para que todos tengamos vida plena, feliz. Jesús, corazón del mundo, ningún ser humano está solo. Hoy, Jesús, celebramos tu resurrección. Algunos de nosotros hemos hecho nuestro Vía Crucis particular y hemos resucitado en tu fe. Te damos gracias, Jesús, por haber podido escuchar tu llamada y estar junto a ti celebrando este día llenos de gozo. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. El agua del Señor sanó mi enfermedad. El agua del Señor Jesús. Para mí creer en ti, Jesús, es alegría, porque me siento querida incondicionalmente. Contigo me siento acompañada, siento que me proteges de todo mal, me das paz. Para mí creer en ti, Jesús, es alegría, porque no he conocido mayor libertad que la que me has dado. Libertad para querer a cualquiera, gratis, sin reservas, sin importar religiones, política, raza. Libertad para creer en la naturaleza, experimentarla, vivirla, sentirla. Y libertad para querer a los más necesitados, personas sin hogar, mayores, enfermos. Eres alegría porque no he vivido mayor libertad que contigo. Eskerrik asko, aita ama. Para mí creer en ti, Jesús, es alegría porque
Siempre estás ahí para lo bueno y para lo malo. Siempre estás ahí para recordarnos que debemos perdonar. Da igual todo lo que te hicieron y lo mal que se portaron contigo, porque hasta el último momento demostraste todo tu amor y perdonaste todos los pecados de aquellas personas que hicieron mal. Perdonar, palabra que tú diste sentido. Sin el perdón no hay amor que valga. Gracias, Jesús. Para mí, creer en ti, Jesús, es alegría, porque me siento segura. Para mí, creer en ti, Jesús, es alegría, porque eres un ejemplo a seguir para todos nosotros. Eres un amor que me llena y me sacia. Todos nosotros estamos llenos de tu Espíritu. Para mí, creer en ti, Jesús, es alegría, porque cuando me libero de todas las cosas vacías de mi vida y me centro solo en aceptar y sentir tu amor, mi corazón y mi interior rebosan de vida. Para mí, Jesús, es alegría, porque me ama infinitamente tal y como soy, y saca lo mejor de mí. Para mí, creer en ti, Jesús, es alegría, porque apareces, aunque yo te lo impida, para demostrarme lo que me hace bien y me hace crecer. Eskuz-esku harturik nik Jesusekin, eskuz-esku harturik nik Jesusekin, eskuz-esku harturik nik Jesusekin, banoani. Eskuz-esku harturik nik Jesusekin, eskuz-esku harturik nik Jesusekin, eskuz-esku harturik nik Jesusekin, banoani. Non ikusten du Jesús berpiztua? En las reuniones de Sendoza, en el perdón, en los días en los transportistas sanitarios, en estos días en los transportistas sanitarios, farmacéuticos, trabajadores de supermercados y tiendas de alimentación, voluntarios, enfermos y demás personas que trabajan por el bien de todos. Por nuestra parte, en seguir queriendo celebrar la Pascua, aunque sea en esta situación. En el equipo pastoral y claretianos que se han preocupado por todos y todas para que hayamos podido vivir estos días de una manera especial. Jesús, zure berpizkundearen ondoren, zure jarraitzaileak izaten jarraitu nahi dugu. Abestiak esaten duen moduan, zeinu txikiak dira biziko pozgarri. Eskerrik asko gugan berpiztu zarelako. Vemos a Jesús resucitado en la gente que hace el bien en su trabajo por ayudar a los demás. Vemos a Jesús resucitado en quien sonríe en situaciones difíciles para hacer más felices a los demás. Vemos a Jesús resucitado en personas y familiares que me guían en este camino, en tu camino. Gracias por haber resucitado, porque gracias a ti no tendría tus valores ni tendría como referencia. Gracias a tu resurrección soy feliz, porque sin ti no habría vida. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Aleluya. Ez izan beldur, goazen bideetara, bide ertzeetara, bera gurekin dago. Para mí creer en Jesús es alegría, porque aunque te la llevaste, me diste lo mejor. Jesús berpiztu bada gu baita. Gure familia pozik dago Jesús eredu bezala izaten eta berak esaten eta egiten zituen gauzak gure ingurukoekin egiterakoan jaio berriak sentitzen gara. Eskerrak emoten doguz hainbat eta hainbat pertsona ipintzen dituelako gure bidean. Para mí creer en Jesús es alegría,
porque nos das esperanza con tu ejemplo, haciéndonos creer que nada es imposible. Estos días las lecturas de la Biblia me están tocando por dentro especialmente, resuenan de una forma más intensa. Desde la fragilidad y la vulnerabilidad ante lo que nos está tocando vivir, cala mejor el mensaje de Jesús. El amor de Dios se hace más real. Estoy descubriendo por qué se dice que el Evangelio es palabra para los pobres y por qué, cuando no se tiene nada y no se está atado a lo que no es importante, el amor de Dios se convierte en fuente de alegría y esperanza. Que la tragedia del coronavirus nos abra el corazón para poder vivir la resurrección de Jesús desde lo más profundo. Solo para ti es mi corazón, solo para ti es mi adoración, solo para ti es mi corazón, solo para ti es mi adoración. Para mí creer en ti, Jesús, es alegría porque hasta en los momentos más oscuros pones luz y palabras de esperanza. Para mí, Jesús, creer en ti es alegría porque me mueves a hacer más cosas de una manera diferente, desde el amor y el servicio a los demás. Me das esperanza para cambiar las cosas y me siento llena cuando te tengo presente. Gracias por todas las oportunidades que me das y no dejarme nunca. Para mí creer en ti, Jesús, es alegría, porque más que nada sé lo que traes a mi vida, sé lo que me aportas, sé que sin ti no tendría la vida que tengo y en estos tiempos tan complicados sé que si no fuera por ti no estaría con este talde compartiendo mi cariño hacia ti, porque me siento acompañada, porque es apoyo en los peores momentos, porque celebra lo bueno y porque es amigo que nunca me abandona aunque yo le falle. Aita, enciende la llama de tu amor en mí. Aita, eskerrak eman nahi dizkizugu, egunero gugan berpisten zarelako, eta zeinu txiki eta handi guztietan zu ikusten zaitugulako. Izan gaitezen besteentzat zure lekuko. Aita, sigue guiándonos con tu espíritu y ayúdanos a convertirte en el eje de nuestra vida. Aita, ayúdanos a dejarnos salvar y amar por ti. Aita, tú volviste al mundo para enseñarnos a amar de verdad. Jesús, resucítame, toma mi vida, quédate conmigo. Zugaz eta zuri esker, aita, naiz ni zorioneko, eskerrik asko. Eskerrik asko, aita, por todos los privilegios que has puesto en mi vida para verte reflejado. Mi familia, amigos, Azkartza, la comunidad. Dame fuerzas para devolver todo lo que me has dado. Jesusek lagundein niri, zatozkiten aukaturik, ez da nik udanantzeko tokiede. Hantxe biok elkarrekin, zorion ez dizurekin, ez da nik udanantzeko tokiede. Jesús, eres la luz que brilla entre tanta oscuridad. Eres la esperanza en los corazones, la revolución que habita en lo más profundo de mi ser. En ti creo y quiero seguirte para llevar tu luz por todo camino, caminando consciente de tu presencia. Hoy siento que al igual que Él murió por nosotros, ahora es momento de vivir por Él y para Él. Creo que a partir de ahí podré construir caminos que sean signo de vida y esperanza.
Me gustaría poder tener la fe y la esperanza que tuvo María en la espera de la resurrección de su Hijo. Y su fe y su esperanza son mucho más grandes que el dolor. Todo esto sostiene mi fe. Izan neure argia, izan neure bidea, izan neure bizitza. Zuk beti izango nauzulako. Esperanza es la palabra que resuena hoy. Esperanza de que resucitas todos los días. Gracias porque estos días de soledad nos haces resucitar. Esperando a que vengas a buscarme para que vuelvas a iluminar mi camino de fe. Esperando que vuelvas para caminar juntos. Garaipenik behar, galtzekori dekogu, baina esperanzara animaturik, zuri aita, gaur inoiz baino gehiago. Aita, en ti encuentro la confianza, el amor y la esperanza que necesito. Aita, confío en ti, que estás a mi lado, cultivando la sencillez y saltando al vacío. Aita, tengo esperanza, esperanza en ti, esperanza en que todo estará bien. Aita, hoy te pido que tu mensaje de esperanza llegue especialmente a todas esas familias que están sufriendo en la cruz de perder a un ser querido sin poder despedirse. Y que a la vez siga siendo luz para todas esas personas que están dejándose la piel por revertir esta situación. Es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Grande es su bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Voz de mi Señor con potencia. Es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Solo para ti es mi corazón. Solo para ti es mi adoración. Solo para ti es mi corazón. Solo para ti es mi adoración. Lo que nos habéis enviado, estas peticiones, estas expresiones de fe que nos habéis enviado, bueno, pues nos han llevado un poquito de tiempo, pero es una maravilla escucharlas. Y os las agradecemos mucho porque así todos podemos compartir pues estas expresiones de fe que nos invita a vivir y a sentir en nuestro interior y sobre todo a partir de ahora a vivir más la resurrección de Jesús a quien celebramos. Cristo ha resucitado. Y en esta situación en que vivimos de confinamiento, sentir que Jesús, como he intentado deciros en la homilía y como hemos leído las lecturas, Jesús, Aita Jinko, están con nosotros, nos tiene que llenar de gozo y alegría, de consuelo, de fuerza interior, para soportar, para triunfar, porque Él siempre está con nosotros. Nos ofrece el pan que tenemos aquí, nos ofrece el vino, lo trabajamos nosotros, pero Él quiere elegir estos elementos que nuestras manos han hecho para convertirlos en su cuerpo y en su sangre que luego podemos compartir. Nosotros pues podremos comer un trocito de pan consagrado a Jesús y vosotros espiritualmente en vuestro interior pues también hacer lo mismo, desear recibir a Jesús y saber que Jesús hoy en vuestros corazones resucita, está vivo, lleno de luz, lleno de felicidad y lleno de alegría, lleno de consuelo, lleno de paz y sobre todo lleno de fuerza para ir adelante, para vencer.
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos está en el cielo y tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Bendito es el que viene en tu nombre, Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Goresten zaitu aita santua beti gurekin baizatoz bizitzako bideetan. Batez ere Kristo zure semeak bere maitasunaren basko tordura biltzen gaituenean. Como hizo en otros tiempos, con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Arren eskatzen dizugu aita guztituna, bidal ezazu zure espiritua ogi eta ardo hogen gainera, zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren, gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, hil bezperan, bere ikasleekin mailan zegoela ogi hartu, zuri eskerrak eman, zatitu eta eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, kaliza ardoz betea hartu zuen, esker honezko bedinkapen eman, eskerrak eman, eta esan, bedinkatu eta esan zien. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztiontzat, pekatuak barkatzeko izuriko dana. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zara jauna, zu barriz etorri arte, hau dugu hau barri ona. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y celebramos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo.
Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que, unidos al Papa Francisco, a nuestros obispos Mario y Joseba, seamos uno en la fe y en el amor. Emazki guzu errai errukitsuak giza zorigaitz ororen aurrean. Argi gaitzazu egoki joka eta hitz egin diezaiogun, bakarrik eta babesik gabe dagoen anaiari. Lagun ezaguzu, beti prest eta bihotzabal azaltzen zapaldua eta etxita sentitzen denarekin. Zeure eliza izan dadila jauna, egia eta maitasunezko bizitoki, askatasun, justizia eta bakezko bizitoki. Guztiek aurki ezaten berarengan itxaropenez bizitzeko arrazoia. Gogoan izan aita Kristoren bakean hil diren gure senideak. Eta zuk bakarrik dakizula fededun hil diren guztiak. Har itzazu zeure aurpegiaren argitan, eta eraman itzazu azken biztueran muga gabeko bizira. Eta mundu honetako gure Erromes bidea amaitzean, har gaitzazu ere zure erreinuan. Sinisten dugu, han denok batera, zure aintzaren zorion betea izango dugula. Maria Virginia, Jainkoaren amarekin, apostolo eta martirekin, Klareta aitarekin, eta santu guztiekin bateginik dei egiten dizugu aita, eta goresten zaitugu Kristo gure jaunaren bitartez. Guztiok. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoikoa guztidun hori, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, izaldi eta bizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur barik kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean bere. Emoi guzu hau, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zornei, barkatzen dauzegun ezkero, eta ez guten taldira eroan, baina natarak izuz gaitzetik. Señor, te pedimos por la paz en todo el mundo. El saludo que tú, Jesús, dabas a tus discípulos cuando te aparecías era siempre Pakea Suekin. Por eso os deseamos de verdad y de corazón a todos vosotros la paz. La paz que es bendición, la paz que es armonía, la paz que es lucha interior, lucha por la justicia, la paz que es amor. Ese gran don de la paz que Dios nos da, que Jesús con su resurrección nos trae, os lo deseamos y os lo damos de corazón. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Antes os decía que cuando vamos a comulgar no podéis comer el cuerpo de Cristo como lo hacemos nosotros, tomar el trocito de pan, pero sí interiormente en desearlo todos. Centraos en este Cristo resucitado y desead recibirlo en el corazón. Ese deseo seguro que se hará eficaz en vosotros, porque Jesús rompe todas las puertas, no hay muro que le separe y llega a todos los corazones que le desean y le buscan. Jauna,
Ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz. Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Dame la valentía y la fuerza necesaria para aceptar tu voluntad y poder ser así un verdadero testigo de tu amor y de tu resurrección, comunicando al mundo
que la oscuridad y la muerte han sido vencidas en ti, Jesús. Aquellas lágrimas derramadas a los pies de tu cruz hoy se convierten en gozo. Tu historia de salvación se hizo eterna. Nos has abierto las puertas del cielo con esta obra de amor de la que me hiciste parte. Puedo decir lleno de alegría que no he amado a una persona muerta, sino que sigo amando a un corazón vivo y que sigue derramando su misericordia y perdón a todos los que quieran volver sus rostros a ti. Señor, no permitas que la llama de la fe y el poder de tu cruz disminuyan en mí y terminen apagándose. Por el contrario, ayúdame a mantenerlos vivas con la esperanza puesta en tu amor. Tú eres mi refugio y mi consuelo. Por eso, sabiéndote vivo y presente, recurro al poder reconciliador de tu amistad para que repongas mis fuerzas. Ayuda ahora a mi corazón a que salga de la oscuridad de sus pecados y resucite a una nueva vida, haciéndote mi Señor y mi Salvador. Amén. Vamos a recibir ahora la bendición final de la celebración. Quizá nos hemos alargado un poquito, pero la liturgia de hoy se sigue un poquito larga. Espero que no os hayáis cansado y que hayáis disfrutado pues, de este momento de encuentro con el resucitado. Por eso ahora, que esta bendición sea como estas palabras que Jesús dijo a las mujeres: no temáis, alegraos, y les repitió 2 veces. No temáis y 2 veces también alegraos. Que nos bendiga Dios Padre en esta noche solemne de Pascua y que su misericordia nos guarde de todo pecado y de todo mal. Amen. Jesucristoren piztu eraz, bizi berritu gaituen jainkoak hemen dezaigula betiko biziaren saria. Amen. Bedeinka zaizatela jaungoiko elguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Una noche de sudor, con tu barca mar adentro, cuando comienza a amanecer, aún siguen tus redes vacías, pero la voz que te llama, un mar distinto te mostrará, en la ribera de cada corazón, tus redes se posarán. Toda la vida entera, como María al pie de la cruz, y serás siervo de cada hombre, siervo por amor, servidor de la humanidad. Avanzabas en silencio, esperando con paciencia que el grano sembrado por ti cayese sobre buena tierra. Ahora tu corazón canta porque la espiga apunta ya, ha madurado bajo el sol de la entrega y el dolor. Dona la vida entera, dónala al pie de la cruz, y serás siervo, serás siervo por amor, servidor de la humanidad. Candela kamatatu ditugu. Ya podemos apagar la vela y el cirio, porque su luz queda para siempre en nuestro corazón. Esa luz es el don de la fe, que ilumine nuestra vida para que vivamos resucitados. Guazen jaunaren pakean, aleluya, aleluya. Eskerra jainkoari, aleluya, aleluya. Aupa, aurrera.